Como compañía participamos junto con el Ministerio de Cultura. Desde hace 2 años planteamos abrirnos más y hacer un proyecto que abarque hablar y pensar desde la danza. Entendemos que este es un enriquecimiento en el sentido grande y complejo que lo puede tener toda reflexión sobre la creación artística, el cuerpo, la interculturalidad, la transdisciplinariedad, la poética de la enseñanza. Pero es mejor estructurar una experiencia y compartir con todos los que estamos haciendo la danza, no solamente estudiantes, coreógrafos, bailarines, sino también además de esa periferia que hace que nuestro accionar tenga otro sentido, un sentido social más amplio. Y entonces a pensar en periodistas, en estudiantes universitarios, sociólogos, en críticos de arte. Es muy importante resaltar la convocatoria de gente como de diversas latitudes para poder generar diálogos que permitan reconfigurar nuestro propio espacio. Es muy importante porque no se han dado este tipo de encuentros dentro de la danza. Quienes han venido son investigadores y eso es fundamental. Han habido invitados geniales, excepcionales de México, de Colombia, de Argentina, de geniales y yo digo excepcionales también de nuestro propio país, no uno porque habla de uno, sino por los otros invitados. Somos un continente que baila, que tenemos la danza viva en muchas de nuestras culturas y desafortunadamente todavía los latinoamericanos seguimos yendo a Europa y a Estados Unidos a aprender a bailar. Y todas las culturas escénicas del mundo se juntan en un punto de la humanidad que es la biología del bailarín. Al estado neutro. Nos sorprendió muy gratamente a todos los expositores la cantidad de gente que vino a escuchar las conferencias, a participar de los talleres, gente joven pero también maestros que ya con sus años y con su experiencia que también igual se abrieron a este intercambio. En América Latina pocas veces tenemos estos espacios de intercambio, de reflexión conjunta, entonces yo creo que es un aporte importante para ir construyendo un pensamiento común aquí en Latinoamérica. Mentes brillantes, sensibilidades hermosas y maravillosas que están con todas las posibilidades del mundo para convertirse en sus propios investigadores y generar lo que Ecuador necesita generar como respuesta a sus propias preguntas. Todos los expositores locales, que para nosotros también fue muy importante porque nos abrió a conocer los trabajos de Juan Mubio, de Gabriela López, Paco Salvador, William Ordóñez, ¿no? Es un evento que va a marcar una articulación. Sí va a haber un antes y un después. Desde fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, no ha existido una visión que genere diálogos en el sentido de establecer conocimientos. Formar igual criterios, análisis y refrescar posibilidades nuevas ante lo que es el devenir escénico del país para poder traducirlo en experiencias coreográficas, en narrativas danzadas. Todo lo que yo planteo desde hace 30 años en todos los libros que he escrito sobre la historia de la música y el baile, desde la colonia, la república y la modernidad, de los montubios del litoral, en la diversidad de todas las provincias que se autoidentifican y se defienden en torno a su patrimonio, su memoria y su identidad. El cuerpo se relaciona con la manera de presentarse y de representarse. Implica la totalidad del individuo. El cuerpo habla. Estas diversas formas de saber hacer nos permiten también reconocernos y visibilizar al otro. Ese otro que tenemos que entrar en diálogos en iguales condiciones, no en un diálogo vertical porque hay diferentes verdades de descubrimiento. De un intercambio de saberes y un intercambio de conocimientos entre las diferentes áreas de la danza. Y ahora hay una diversidad de gente muy atenta, como muy comprometida a estar intentando generar diálogos
que me parece que esto es como un síntoma social de que hay una necesidad de enfrentarse a otro tipo de formas de relación con el pensamiento. No solamente lo que uno reconoce a través de los métodos tradicionales, sino cómo también se puede aprender e incorporar el conocimiento a través del cuerpo. Los debates de que la danza no solamente son movimientos, sino que son construcciones de cuerpos y sobre estos cuerpos son construcciones culturales y con significados, pues eso es algo como muy importante. Como pueblos que danzamos, como pueblos que tenemos la danza como parte de nuestras culturas, integrada a nuestro quehacer cotidiano, a nuestras festividades. Creo que los danzarines han visto y han notado que es bueno pensar el país a partir del movimiento, del ritmo, de la acción, del cuerpo, del lenguaje, de estas otras formas que la danza lo multiplica, lo replica y lo recrea constantemente. Hay un montón de comunidades dancísticas y la diferencia sustancial es que para ellos el baile es parte de su cotidianidad, no es su profesión, que responde mucho a una memoria, a un pasado histórico, a unas necesidades como específicas. La danza no es solo el puro movimiento, sino todo lo que con ella se transmite, todos los valores. Y me parece que se está avanzando en esa línea de investigación que es muy rica y que todas esas investigaciones después van a servir para los conjuntos locales, ¿no? Que cuando quieran retomar alguna de las tradiciones interculturales, que puedan hacerlo no solo desde la forma, sino desde los sentidos que también implican esas danzas. La práctica en sí mismo es un modo de pensamiento. Reconocer la práctica como modo de pensamiento implica relacionarse con la misma práctica, no solo con la teoría, de otro modo. Y entonces, además, teorizar a partir de la práctica y problematizar la práctica desde la teoría me parece como que amplía el radio de acción de la danza. Tenemos dos objetivos dentro del proyecto. El uno, pensar y repensarnos en nuestro quehacer, pero de un momento histórico, y reconocer que hay un pasado que nos nutre, pero también hay un futuro que hay que construir. No solo para la comunidad dancística, sino para el arte en general y para la construcción de pensamiento crítico, de pensamiento agudo desde y sobre el arte, este espacio es absolutamente vital. Me parece muy importante que nos juntemos los bailarines profesionales, los investigadores de las danzas y los bailarines populares, ¿no? Entonces hay que un verdadero diálogo intercultural tiene que implicar a esas tres voces, a esos tres cuerpos. Creo que eso nos aporta muchísimo a todos. Compartir ideas, trabajar juntos, para mí que es muy bueno y excelente. Tenemos que inyectarle el gozo de la vida a la academia porque puede ser una combinación magistral para entusiasmar a los jóvenes y que se acerquen a la academia, pero desde otra óptica y desde otra experiencia gozosa. Yo vengo aquí a intercambiar, ¿no? A dialogar y aprender también mucho de una experiencia. Algo como un lucordio los encrestoriaba, los extrayuxtaba y paramovía. Entonces era el clinón, la esterfurosa convulcante de las máticas. Sea como no una acción aislada, sino que se incorpora en el movimiento continuo de la compañía. Es decir, que no se quede como mero evento, sino que permita en la configuración de los procesos artísticos siempre abrir un espacio a la confrontación. Que las diversidades no estén enumeradas, no estén cuantificadas, sino tienen que estar dialogales unas con otras. Es una iniciativa que hay que seguir aportando desde diferentes momentos, desde diferentes lugares, hay que seguir empujando para que estos espacios por un lado se mantengan, pero que al mismo tiempo se conviertan como en reproductores de otros espacios donde se pueda debatir, donde se pueda conversar desde diferentes disciplinas. Que haya siempre encuentros que permitan pensar el país a través de la danza y pensar a la danza de un país en el contexto latinoamericano de otros países que se van incluyendo en estos intercambios de saberes. Pero me parecería mucho más rico que hubiera un componente teórico, un componente pedagógico de taller y también un componente escénico, donde se pudiera ver algunos ejemplos de los trabajos que se hacen tanto en el Ecuador, en las diferentes vertientes de la danza, como también en otros países invitados, ¿no? Para que fuera un evento mucho más
más completo, más redondo. Parece súper interesante que se comience a hacer este tipo de diálogos y que se comience a involucrar a más gente que trabaja en la danza. Sí, se ha enriquecido mucho en el conocimiento, en la parte de abrir, de conocer, de saber y ver y compartir más que nada de lo que siempre se ha necesitado, ¿no? El compartir. Creo que sería muy productivo de que cada vez se generen más espacios de